siempre nosotros al final del mes, del año, mejor dicho, es duro. Los cierres es muy duro para nosotros, ¿correcto? Pero gracias a mi Dios salió muy bien todo, gracias a mi Dios. ¿Sí, muchachos? Todo se evaluó, todo se registró. Sí, lo de ustedes también y las otras fichas que yo manejo fue muy bien y fue mucho éxito en ese sentido. ¿Correcto, muchachos? Se llegó al punto que se debía llegar, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta, muchachos, que hoy son clases muy prioritarias para poder entender la lógica de la estructura de una red principal, ¿correcto? Con el tipo de topologías, el tipo de infraestructuras que uno debe manejar y el tipo de mecanismos que debe tener en cuenta, ¿correcto? Y la seguridad que debe tener uno en cuenta en la seguridad de las redes, ¿correcto? Que es algo muy importante. Entonces, puntos claves que vamos a hablar hoy, muchachos, que esto, en verdad, si ustedes lo han visto, mucho mejor. Va, muy chévere que ya lo entiendan, ¿sí? Personas que ya han manejado. Pero es algo de retroalimentación y hay algo que ajustar en caso de alguna duda, ¿correcto? Por ejemplo, el primer punto, ¿qué es una subnetting? Una subnetting, ¿qué es esa parte de subnetting? ¿Sí? De redes, ¿correcto? Sí, muchachos, son puntos claves para poder entender la lógica de una estructura, de una red principal, ¿sí? En la parte de la seguridad. Algunos aspectos que se debe tener en cuenta sobre el subnetting, ¿correcto? ¿Sí? Para poder entender esa parte lógica de esa estructura. Matemática de la red en bits. ¿Qué es eso de la matemática que tiene de la red para poderla pasarlas a bits, ¿correcto? De cada red, ¿sí? De cada estructura. ¿Listo? 3. Binario decimal y notación de dirección IPv4. ¿Qué es eso, muchachos? ¿Qué se debe hacer con esa parte binaria decimal y una notación de dirección IPv4, de versión 4, ¿correcto? Que son puntos muy claves. Sistemas de funcionamiento base 2, de formación, sistema de numeración base 2, potencia y equivalencia con 8 bits, que es la parte de la potencia y la equivalencia, que equivale cuando yo asigno una dirección IP, que tiene como 8 bits, ¿correcto? Que es algo muy importante entender esa estructura. Equivalencia binaria a decimal, cuando yo paso de decimal a binario y de binario a decimal, ¿qué es lo que se debe hacer en esas estructuras, muchachos? Dirección IPv4, hay que revisar un video ahí que muestran en la plataforma, que yo a veces pues es bueno verlo, pero ya saben que eso es algo muy importante, tener en cuenta ese tipo de información, ¿correcto? La IPv6, ¿qué es la IPv6, muchachos? Versión 6. En este tipo de estructuras y teniendo en cuenta las topologías que hay hoy en día para poder verificar esa parte de red, ¿correcto? Verificación de dispositivos. ¿Qué dispositivos debo yo tener en cuenta para poder realizar esos ajustes? ¿Correcto? Y configuración de IPv4 o IPv6 de acuerdo a la regla que yo vaya a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta dirección IP? Algo sencillo. Vamos a realizar una IP fija con las direcciones que están ahí en la red. Sí, listo, muchachos, con la versión 4. Sí, que eso es lo mismo del otro. ¿Listo? Entonces, es algo fundamental para entender la lógica y la estructura, que luego más allá vamos a manejar Packet Tracer, que eso es otra estructura muy importante que debemos saber estos puntos. ¿Correcto? Si no manejan esto, mejor dicho, ni se atrevan a manejar Packet Tracer. ¿Correcto? ¿Sí, muchachos, o no? ¿Sí? De la estructura. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta todo ese funcionamiento y poner cuidado para poder entender esa estructura. ¿Correcto, muchachos? ¿Entendido o no, muchachos? Esa parte de lo que estoy hablando ahorita. ¿Bien o no? Sí, señor. Sí, ¿Entendido bien señor. o no la clase de hoy? Entonces, pongan atención, muchachos. Hoy ya empezamos fuertemente, muy bien las clases, muchachos. Ponerle empeño a las clases, muchachos, ¿sí? Y seguir con el proyecto, muchachos. Yo creo que Pablo me envió el proyecto de él. Quiero que los demás muchachos me envíen en un documento Word o me manden al correo mío, me manden los proyectos, los nombres de los proyectos y con el grupo que están asignados ustedes de los que ustedes escogieron. Para yo ponerlos, guardarlos acá y para luego yo subirlos en plataforma, porque yo tengo que subir esos grupos allá. Tengo que ponerlos allá en Sajuna. ¿Sí, muchachos? Para que queden allá registrados. ¿Correcto? Esa es la tarea que tienen que hacer en este momento. ¿Correcto?
¿Correcto, muchachos? Para no perderse. ¿Listo? Sí, muchachos. Entonces, tener en cuenta esa parte. ¿Listo? Para poder entender. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta o algo, muchachos, sobre lo que he hablado ahorita en este momento? No, señor. ¿Listo, Pablo? Muy bien. ¿Listo, Pablo? Bueno, Pablo, te hago una pregunta. ¿Cómo vas con el proyecto? ¿Cómo ya vas con ese proceso? Te hago la pregunta a ti Eso ya porque está implementado. tú Ya está estás implementado y funcionando a las 100 por hora. Bueno, 100%. Sí, señor. eso está Ya, muy ya bien. monté el servidor en Ubuntu Ah, y ya qué bueno, qué instalé el bueno. Savix y ya tengo ahí la monitorización de un equipo nada más. Listo, muy Que bien. pues por la Esa es infraestructura la de la casa. base principal, ¿no? La base. Esa es la base. ¿Listo, Pablo? Esa es la idea, ¿correcto? Esa es la idea, seguir con ese proceso y encaminarse para hacer muy bien el proceso y la ejecución que deben terminar al final, ¿correcto? Con este tipo de redes, ¿correcto? Para poder entender la lógica de esa estructura. Esa es la estructura principal. Uno como instructor o como tecnólogos o técnicos tienen que saber muy bien la lógica de las estructuras de una red principal. ¿Sí, muchachos? Si no entienden la lógica, muchachos, están perdidos. Se pierden, muchachos. ¿Sí, muchachos? Echar matemática también. Hay que echar matemática en la parte de redes también. ¿Sí, muchachos? Entonces, para poder entender la lógica. Y la matemática es muy principal para poder entender esta lógica de las redes de datos, de telecomunicaciones. ¿Correcto? Entonces, es algo muy esencial para poder entender la lógica. ¿Listo? Y poder salir bien con el proceso. ¿Correcto? Listo, muchachos. Entonces, me hacen una manito los que están en este momento, muchachos, para tomar una fotico de los que estuvieron hoy. Bernardo, ¿quién más? Ujú. Muy bien, muchachos. ¿Correcto? Ya pueden bajar la manito. Ujú, ujú. Listo, muchachos. Listo, vamos a empezar. ¿Listo, muchachos? Para poder alcanzar hoy en la guía. ¿Listo, muchachos? Bien. ¿Sí están mirando ahí la información, muchachos? ¿Cómo ven la imagen? Me responden, por favor. Me verifica Pablo ahí cómo ven la imagen. Sí, ahí se ve bien. Se ¿Listo? pone borroso un Un poquitico, poquito, pero pero ahí bueno, ahí va, ¿no? va, Ahí va. va ¿Listo? sosteniendo, sí. Listo, listo, Pablo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, esto de las configuraciones y gestión de dispositivos activos, para poder terminar muy bien esta estructura, muchachos, que debemos terminar muy bien esta parte, que lo que dejamos a final de diciembre, ¿correcto? Sí, Pablo, de lo que habíamos dejado antes, ¿correcto? Esto es lo último que queda ya de la parte de la guía para poder trabajar con el diseño, ¿correcto? Y la estructura como debe ser y la gestión de dispositivos, ¿correcto? Y la configuración, ¿correcto? Entonces, yo les hago una pregunta así a lo rápido. Para ustedes, ¿qué entienden? ¿Qué es una subnetting? Para ustedes, ¿qué es una subnetting en redes? Alguien que me diga, que no lean nada, sino que digan qué es una subnetting, si han escuchado sobre ese proceso o ese procedimiento. ¿Qué es una subnetting, muchachos? La misma palabra lo dice, ¿no? Una subnetting. ¿Qué es una subnetting, muchachos? Yo les hago esas preguntas porque son algo muy importante que es primero de premisa poder preguntar y después yo le explico ahora cómo es esa parte. Profe, buenas noches. Buenas Eso es noches, como un orga... ¿cómo está? ¿Qué más, profe? Muy Bien, gusto. gracias a Dios, profe. Dígame. Pues escuché esa palabra, precisamente yo la estuve escuchando en el mes de diciembre, Ujú, porque estuve unos días dándole apoyo al compañero
bueno, informática. qué bien. Entonces, escuché esa palabra, fue al ingeniero encargado, que Ujú. era como un organigrama. Sí, exacto, más o menos, sí, es algo, sí, Y más eso. o menos no sé qué, pues él porque yo pues, tuve el atrevimiento de, pues, de preguntarle que nunca lo había escuchado esa palabra, incluso Ujú. él sí me dijo que quizá en algún momento le ha enseñado eso. Y yo digo, no, pues no hemos llegado hasta allá, pero Pero ahí creería que vamos, ya para allá empezamos. vamos. Sí. Entonces, no, es que, Sí, Oscar, eso es como un organigrama, exacto. digamos, Ujú. digamos como cuando vas a hacer un organigrama empresarial, pero Ujú, en el correcto, área de las redes es un organigrama por el tema de los departamentos o las correcto. áreas que tienes dentro de Ujú. ahí. Por ejemplo, Exacto. el área de, digamos, de gestión documental, el Documental, área de ajá. sistemas, el área Sí. del almacén. Y yo, Ujú. Sí, sí, y sí. pues hasta ahí quedamos nomás porque Listo, pues no le listo. quise Ese es un molestar a él. ejemplo muy práctico ¿Sí? lo que me estás informando, ¿correcto? Sí, ok. Eso, bueno, en la parte principal de un subnetting, la parte de la sigla que nos quiere dar a entender, o sea, en la parte de redes, es más que todo es un proceso de segmentación, ¿sí? En una red, ¿correcto? Por medio de segmentos de red, ¿correcto? Y es más que todo partes más pequeñas que segmentan por partes de sesiones de red. ¿Sí? Segmentos de redes. ¿Sí, muchachos? Que es una subnet. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Y qué eso lo utilizan cuáles? En las empresas grandes. Y utilizan ese tipo de redes subnetting. ¿Correcto? Que es para la gestión y la segmentación de una red por partes más pequeñas. ¿Y qué el beneficio de este tipo de configuración o gestión de esta subnetting? ¿Qué es lo que hace? Mejora una gestión de qué? Del tráfico de una red principal de una estructura en una empresa. ¿Correcto? Que es lo que manejan. Entonces, el jefe que te mandó aprendiz es porque ellos manejan esa parte. ¿Correcto? Ah, Segmentación de cada red que manejan en cada campo de redes, de nodos de redes. ¿Correcto? Que es algo muy importante, aprendices. Y esto es muy importante saberlo. ¿Sí? Ustedes como tecnólogos. ¿Correcto? ¿Qué consiste eso? ¿Qué es lo que se hace? ¿Listo? ¿Y cuál es la finalidad de esto con este subnetting? Es mayor seguridad en limitar el acceso entre subredes. ¿Qué quiere decir? Cuando hay muchas redes que están congruadas o están ancladas dentro de un servidor, ¿qué es lo que hace el subnetting? Hace un proceso por medio de segmentos, separa las redes y hace que transmita la red constantemente. ¿Correcto? Esa es la variación que debe hacer una red. Cuando está bien configurada con este tipo de valores. ¿Correcto? El otro punto a favor de esto, de subnetting, es reducción de la gestión de las redes. Hace que se gestione muy bien la parte de trama de datos y que llegue el destino como debe ser. Que hay a veces en las redes no pasa, ahí pasa eso, que hay a veces que se demora en llegar ese servicio y se traba esa comunicación. ¿Sí? Entonces algo que está pasando con la parte de subnetting, de la parte de la segmentación de redes de transmisión, ¿correcto? Y por último es algo para diferenciar más que todo esto es el aprovechamiento de direcciones IP que estén disponibles. ¿Qué hace subnetting? Hace que direcciones que estén disponibles, hace que él admita y pase de una y se conecte directamente con el servicio que están con las demás. ¿Correcto? Hace que pase y se fragmenta y hace la segmentación de cada red para poder pasar ese tipo de partes más pequeñas y hacer que pase fluida la red en una trama de datos. ¿Sí, muchachos? Entonces es algo muy curioso la parte del subnetting. ¿Sí? Esa palabra tiene mucha información, tiene mucha explicación, pero la parte que yo les estoy informando es la parte principal para poder entender la parte de la parte del proceso de segmentos de una red. Son procesos de segmentación de partes más pequeñas de una red principal, de un nodo principal, de un servidor. ¿Sí, muchachos? Entonces es algo muy importante entender este tipo de estructura. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí lo habían escuchado sobre esta parte del subnetting, muchachos, los demás? ¿O no? ¿O la persona que me habló ahorita, el No, aprendiz? señor. Sí, algunos no creo que lo hayan. Pablo, si has escuchado sobre esa parte, yo creo que Pablo sí ha de manejar esa Sí, parte. señor. Sí, Sí, claro. es algo muy importante y prioridad manejar este tipo de estructuras, ¿correcto? Para la parte de procesos de segmentación de una red principal
que sean partes más pequeñas para poder que tenga una buena gestión del tráfico de una red principal, ¿correcto? Que en verdad muchos técnicos cuando van a hacer instalaciones no miran esto. ¿Y por qué les va mal en ese tipo de empresas? Porque no hacen muy bien este tipo de fragmentaciones y segmentaciones de redes, ¿sí? De distribución de redes, ¿correcto? Que es la base principal para poder tener una buena señalización, ¿correcto? Bien. Entonces dice aquí en esta parte, entonces dice muchachos, es diseñar, implementar y administrar, de la que es la parte principal, de forma eficaz, el direccionamiento IP, ¿sí? Que habíamos hablando anteriormente, que era una dirección IP, ¿sí? Que es el protocolo de Internet, ¿correcto? Protocolos de Internet por medio de una dirección, ¿correcto? Que permite el uso eficiente de las direcciones IPv4 y IPv6. El subnetting, ¿correcto? Que van de las dos. Consiste en la creación de múltiples redes, que es la subnet, que es lo que hace. Crea múltiples subredes, ¿correcto? Partiendo de una dirección IP principal del nodo principal, ¿correcto? De esa red principal, que tiene una estructura de una dirección IPv4 que cuenta con dos niveles, el ID de red y el ID del host. Estos dos puntos, muchachos, son principales para poder tener una buena conexión con una subnetting de subredes y compartimientos de segmentos dentro de partes más pequeñas de un proceso de ejecución. ¿Listo? Los enrutadores reenvían paquetes, ¿correcto? Un enrutador es lo que envía son paquetes de ejecución, de datos de información, ¿sí? Según la porción de red de la dirección IP, que una dirección IP, ¿qué es lo que envía? Partes de red para poder transmitir la información y que llegue al nodo principal y se junte esa información, ¿sí? Y que no tenga ninguna interferencia para poder dar ese tipo de porción de red y que llegue muy bien al host de la estructura. Una vez que se encuentra la red, la parte de la dirección del host identifica el dispositivo del destino. ¿Qué quiere decir? Que el emisor envía todo el proceso y el destino del host identifica todos los dispositivos que están entrando y saliendo de la estructura de la red principal. ¿Y qué es lo que hace eso? Una gestión de una subnetting, de subredes. Sí, muchachos, sí se entiende, sí me dan a entender, me entienden de lo que estoy hablando, de lo que quiero que me entiendan un poquito. ¿O cómo lo ven ahí ustedes? ¿Sí o no? ¿Cómo ven esa parte? Pues, profe, yo diría que eso sería cuando uno vaya a hacer alguna configuración, Sí, claro, no, eh, obviamente, claro. ya uno lo puede revisar. Sí, exacto, claro, no, pero es que es importante saber la lógica de la estructura de lo que estoy informando, ¿sí me entiende? Sí, lo que muestra ahí, ¿correcto? ¿Qué es lo que en sí hace una subnetting, ¿correcto? De la red principal, ¿correcto? Que esto en sí, en general, mucha gente no maneja esto, ¿sí, muchachos? Entonces, van a ver allá en redes, en la parte del departamento de sistema y no saben qué es una subnetting, ¿sí? Para distribución de redes, ¿sí, muchachos? Entonces, esto es algo muy clave para poder interactuar y saber la estructura de una red en un campo, ¿correcto? Para mirar la red principal. A medida que se expande una red, muchachos, y las organizaciones agregan cientos de miles de hosts, ¿correcto, muchachos? Teniendo en cuenta que los hosts son muy importantes, muchachos, en una red. ¿Listo? Tienen la jerarquía de dos niveles y se vuelve inadecuada en ese sentido, dependiendo de la estructura que se va a manejar ahí. La subdivisión de red, mejor conocida como la subnetting, que es la subdivisión de redes, agrega mayor cantidad de nivel de jerarquía en una red principal. Yo hablé un tiempo de qué era la jerarquía, ¿no? Cuando yo hablo de mayor jerarquía en una red, ¿qué es lo que estoy hablando yo ahí en ese sentido, muchachos? Cuando hablo de subnetting, de sus niveles de redes, ¿qué es lo que estoy hablando yo ahí? Mayor jerarquía de la red. ¿Qué es lo que se está hablando ahí en ese sentido?
Cuando se organiza por niveles o las capas las redes. Ujú, sí, la jerarquía principal. Sí, muchachos, ¿se acuerda que yo hablé un poquito una vez sobre las jerarquías de las redes, muchachos? Jerarquías que hablábamos. Una vez yo hablé sobre esa parte, sí, muchachos, de mayor jerarquía. Sí, entonces tener en cuenta, muchachos, que no hay que olvidar estos puntos, ¿sí, muchachos? Porque esto lo van a ver en su vida, todo el tiempo en redes. Los que estudian en redes de telecomunicaciones tienen que saberse esto de pie a pa. Sí, muchachos, esto tienen que saberse como cuando uno toma café todos los días. Sí, muchachos, todos los días uno hay que retroalimentar. Sí, muchachos, si uno se olvida, sí, muchachos, se olvidan de lo que ustedes están haciendo. Básicamente creando tres niveles, red de subred, una red principal, una subred y un host principal dentro de todas esas redes que están constituidas. ¿Correcto, muchachos? Entonces, aquí vamos a ver un esquema de una subnetting. ¿Qué es un esquema de una subnetting? ¿Qué es lo que abarca y qué es lo que llega con ese proceso? Para poder entender la estructura. Mire la estructura muy bien hecha, como está ahí. ¿Qué se identifica ahí? A ver, alguien que me ayude a mirar ese proceso. A ver, que yo la anterior clase expliqué este tipo de direcciones IP. Me acuerdo que participamos todos, me preguntaban unos, otros yo les participaba, yo les decía, y hablamos harto en la última clase, me acuerdo tanto, ¿sí? Entonces, este esquema de subnetting, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué miran ahí ustedes en ese esquema? Esa es la dirección que maneja la red principal de una subnetting, de subredes. ¿Qué es lo que miran ahí? A ver. ¿Qué se mira ahí en ese esquema? ¿Qué es lo que ven ahí ustedes, mejor dicho? La parte lógica de esa estructura. ¿Qué miran ahí? A ver. Ya como personas tecnólogas, ya ustedes que les pasen un croquis de esquema, de un esquema subnetting y el ingeniero le diga, señor trabajador, quiero que me saques estos valores. ¿Qué es lo que entiendes tú por estos valores que estoy mostrando aquí? ¿Qué dicen ustedes ahí en esa parte? ¿Qué ven ahí? Yo le estoy haciendo esa pregunta a ustedes. Instructor, compañeros. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Sí, yo escucho correctamente. Coméntame. Bueno, básicamente lo que se ve Ujú, en la primera imagen es sí, la dirección IP, correcto. Ujú. la posición de red y la posición de host, que es Ajá, la que se le esa asigna es. al equipo. Al equipo, correcto. Ajá. Sí, En el segundo esquema está la porción de red, la porción de la subred que se dividió la red ajá. principal y Ajá, la porción de correcto. host. Correctamente. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esa dirección IP? Son segmentos de separación de redes, ¿sí? Segmentación de red, ¿correcto? Por medio de esa dirección IP principal que está asignando por medio de una ID de ese host principal, ¿correcto? Teniendo en cuenta que la subnetting es un proceso de segmentación, muchachos, de una red en partes más pequeñas. Y ahí lo que está haciendo ese subnetting es partes iguales dentro de esa dirección IP misma. ¿Correcto? Por medio de los hot y aplicando ese tipo de dirección, ¿correcto? Esa estructura, ¿sí? Es algo muy importante entender esos esquemas, muchachos, para la parte de arquitectura, de un diseño de redes o estructuras de una red inalámbrica, ¿correcto, muchachos? Es algo muy importante saber esta parte, estos puntos, ¿correcto? Entonces, como sugiere esta figura inmediatamente la anterior, la introducción de un nivel adicional a la jerarquía crea subgrupos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace una subnetting? Son subgrupos de redes, muchachos, de segmentación de datos de redes, muchachos, que segmentan en cada ejecución, ¿sí? Subgrupos adicionales dentro de una red de una dirección IP, que es el protocolo de Internet de asignación de cada red, lo que facilita la entrega rápida por medio de paquetes, de lo que yo le hablaba anteriormente, y proporciona una mayor filtrado o filtración de contribuir y minimizar el tráfico local de toda la red principal, una red en anillo, una red en árbol, en una red en lo que sea, en el tipo de topologías que se manejan, en estrella, en la parte o en la parte de segmentaciones que uno maneje, en el tipo de redes. Entonces, uno, ¿qué hace esa distribución?
contribuye y minimiza el tráfico de la red local, de la estructura, que es la dirección lógica de un esquema de un subnetting, en conclusión. Entonces, en conclusión, una subnetting, ¿para qué me sirve, muchachos? Viendo este esquema, ¿para qué me sirve a mí? Como técnico, como tecnólogo que son ustedes que van a hacer ya. Bueno, el subnetting Que la es de rama mucha principal importancia de eso. cuando... Claro. Muy importantísimo, diría yo. Ajá. Coméntame. Bueno, en cuanto a las clases C de direcciones IP, que tiene 255 Ajá. direcciones IP Ajá. Que que se pueden pueden asignar. abarcar 254. ¿Sí? ¿Correcto? No 255. 254 porque una es la de red. Correctamente. Esa es la asignación principal de esa clase. ¿Correcto? Bien. Si tenemos una red de por lo menos a la mitad Sí. de esa cantidad de red que se pueden asignar, Ujú. no se utiliza la porción de 254, sino la mitad, para que las demás pues no queden Correcto. ociosas. O sea que por ahí puede venir No, que un queden volando. atacante Sí, que y queden aprovechar una de esas Exacto. direcciones IP que no está asignada. Exactamente, sí, exacto. Ese es el que se juega los valores que uno asigna ahí. Sí, muchachos, cuando uno configura un tipo de datos de esos, uno es donde juega con esos valores, ¿correcto? De asignación. Sí, muchachos, pues lo que tú dices del ejemplo que me haces, de mitad tal cosa para poder que no queden volando los otros campos, de acuerdo a las tramas de datos de segmentos, ¿correcto? Sí, muchachos, que es algo muy importante, la jerarquía para poder minimizar el tráfico de una red local. Sí, muchachos, en la parte teórica, pero en la parte principal, en la práctica, se mira ese proceso. ¿Correcto, muchachos? Bien. ¿Listo? ¿Entendido esa parte, muchachos? El esquema de subnetting, que es algo muy importante, que espero que no se me olviden para la próxima clase y yo voy a preguntar después. ¿Sí o no, muchachos? ¿Correcto? Sí, señor. ¿Listo? Con ¿Correcto, base muchachos? Sí, con- Sí, señor. ¿Listo? Bueno, muchachos, sí, espero que los veo como callados, de pronto no me están entendiendo. ¿Listo? Son cosas que esto es de mucho cuidado y hay que saber un poquito de esas cosas, ¿sí, muchachos? Pero lo van a saber después, ya lo van a mirar. ¿Listo? Bien. Listo, muchachos. Entonces, teniendo en cuenta Instructor. esta, dígame. Teniendo en cuenta, dígame. Sí, hay que identificar qué cantidad de equipos se van a Correcto. conectar para poder Correcto. hacer el subnetting El adecuado adecuado, correcto. Esa es la rama principal. para las redes. A las redes, correcto. Esa es la parte principal, ¿no? Y la lógica que tú miras en un esquema, ¿sí? Para poder diferenciar ese tipo de estructura, ¿correcto? ¿Sí? Ya creo que me están entendiendo qué es lo que yo quiero llegar con esto, ¿correcto? Ya lo van a entender ya al final, ¿correcto? Entonces, algunos aspectos sobre el subnetting que se debe tener en cuenta siempre, muchachos. Estos son los puntos principales para poder entender la estructura y no enredarse. ¿Sí, muchachos? Si tienen algún dato mal hecho de esta estructura, queda mal todo. ¿Sí? De asignación. ¿Sí? ¿Cuál es la primera? Otra forma de realizar un subnetting es aplicando el mecanismo del BLSM. ¿Qué es el BLSM, muchachos? Les hago la pregunta a ustedes, muchachos. ¿Qué es un BLSM? Esa es una forma de hacer subneteo cuando usted tiene diferentes hosts. Pues el Host, subneteo normal exactamente. es, por ejemplo, que tengan 250 hosts. Pero usted en un Correcto. escenario puede tener 10 hosts, Dos puede hosts, tener 20 hosts, 20 hosts, puede tener ajá. 50 hosts. Sí, Entonces se utiliza exactamente. el BLSM para hacer el subneteo Ujú. dependiendo de cuántos hosts tiene disponible o Disponible. cuántos le están pidiendo. Y Exacto. ahí se modifica la máscara variable. Ujú. Porque la máscara normal utilizamos es la raya 24. Ujú. Pero entonces, eso es para 255, bueno, 254 hosts. Cosa, Y ajá, si exactamente. necesitamos para 50 hosts, tenemos que empezar a mirar otras máscaras variables como la Correcto. 26, la 27 o la 28. Ujú. Como Sí, al principio que miramos eso. exactamente. Pero, No, y Pablo, esa es la rama principal para poder entender esa lógica, ¿correcto? Muchos de pronto no lo cogen la estructura, pero esa es la lógica, ¿sí, Pablo? Es algo muy importante, ¿listo? Entonces, la BLCM es más que todo una máscara de su red de longitud variable que varía dentro de ese tipo de redes que tú vas a asignar. ¿Sí, muchachos? Es una BLSM. ¿Sí, muchachos? Es una máscara
de sus redes, dentro de las redes principales, de longitudes, de variabilidad de datos que se manejan ahí. Sí, muchachos, que es algo muy importante esos valores para poder entender esa estructura del subnetting, que es algo muy importante. ¿Sí? Y gente que maneja mucho redes de datos y redes en seguridad informática sabe muy bien qué es una subnetting, para qué la utilizan. ¿Sí, muchachos? Para poder hacer túneles de redes, de tráfico de datos, de redes de datos. ¿Sí? Para poder hacer ese tipo de frecuencias. ¿Listo? Entonces, así se obtienen subredes de una longitud variable para las diferentes interfaces de conexión. Cuando hablamos de interfaces de conexión, ¿sí? Una interfaz de conexión, ¿correcto? Cuando ahí se obtiene subredes y con una longitud variable para diferentes interfaces de conexión de varias fases de interconexión, ¿correcto? 3. El beneficio es el crear diferentes identificadores de máscara de subred. Es que se mejora la eficiencia del direccionamiento IP, obviamente, identificando siempre la máscara de su red para yo poder dar una buena dirección IP y mirar la puerta de enlace de dónde sale ese tipo de redes. Sí, muchachos, para identificar la máscara de su red, de dónde viene y de dónde se asigna el tipo de valores. ¿Listo? Entonces, es el beneficio, ¿sí? Para poder identificar, crear diferentes indicadores de máscara de subred que se mejora la eficiencia del direccionamiento IP, optimizando recursos de direccionamientos IP según convenga en el diseño de la red. Entonces, como siempre les digo yo a ustedes, siempre hay que pararle bolas el diseño de la estructura que yo voy a imponer. Sí, sí, les describía mucho sobre esa parte de los diseños, muchachos. ¿Sí se acuerdan, Pablo, del diseño de la red? ¿Sí o no se acuerdan sobre eso? Que hicimos el ejercicio sobre esas cosas. Sobre los ejercicios que tenían que hacer ustedes, sobre el diseño. ¿Sí se acuerdan o no, muchachos? Sobre eso. Cuando se hizo el diseño de los planos, profe. Claro, exacto, los diseños planos, claro. El diseño principal de un plano de redes, muchachos. Eso abarca todo esto, muchachos. Todo va ahí esto, todo lo que han hecho ustedes, muchachos. No se olviden de eso, ¿no? No se olviden de esas partes. Sí, los planos. Que tanto los molestaba yo a ustedes. Me acuerdo, Pablo, ¿no? Que hablamos sobre eso harto, ¿no, Pablo? Que hablamos sobre una clase sobre esos planos. Que hablamos Sí, sobre la señor, sí, parte de esos planos, bastante. sí. ¿No? Y bastante, hablamos sobre harto sobre eso, que yo expliqué. ¿Sí? Entonces, de eso depende una red. Un plano, muchachos. Un plano de una estructura. Si usted no tiene un plano bien elaborado, muchachos, está perdido. Está perdido en una red, muchachos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de beneficio, ¿correcto? Para un diseño de una red. ¿Listo? Direccionamiento IP. Las super redes, cuando yo hablo de super redes o supernetting, por otro lado, permiten a los enrutadores enrutar de manera más eficiente. Claro, correctamente. Son más eficientes a la hora de escalar ese tipo de datos, de cualquier tipo de redes en diferentes tramas de datos de redes. En otras palabras, pueden manejar más tráfico con menos recursos. ¿Qué quiere decir? Que no hay tanto tráfico de trazabilidad de acuerdo a la red que manejan dentro de ese host de redes principales con las super redes de supernetting. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de estructura. El enrutador ya no usa las clases para el direccionamiento, sino que envía la máscara de red contiguo o a la dirección. Esto permite que los enrutadores realicen la agrupación por subredes. ¿Qué quiere decir? Que los enrutadores hacen que la subnetting identifique todas esas redes y las segmente las redes por medio de tramas de datos. Segmentación de datos. ¿Correcto, muchachos? Esa es la lógica que uno hay que entender esto, muchachos. ¿Sí? Cuando yo veo un plano de redes, yo ya identifico de una cuando yo me muestro un plano de redes. Sí, muchachos, ¿qué es lo que me están dando a entender ahí? ¿Qué es lo que quieren que yo haga ahí? Sí, muchachos, entonces esto es algo muy importante ustedes, como la parte de técnicos y tecnólogos y como la parte de ingeniería, ingenieros. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta esto, ¿listo? Entonces, este método conocido como enrutamiento, que es algo muy grande, cuando yo enruto una red principal,
entre dominios sin capas del CIDR permite a los enrutadores agrupar y jerarquizar las subredes comunes para simplificar el tráfico. Cuando yo identifico ese dominio, ¿qué es lo que hacen las capas, muchachos? Cuando yo identifico esos enrutadores, ¿qué es lo que pasa ahí en ese punto? Cuando yo hago un enrutamiento de dominios sin capas, ¿qué es lo que hace ahí? Cuando hago el método conocido como enrutamiento entre dominios sin capas, que permite enrutar y grupar y jerarquizar las subredes comunes para simplificar el tráfico. ¿Qué es lo que está pasando ahí cuando pasa ese tramo? ¿Qué es lo que me está dando a entender ahí con ese tipo de llamado enrutamiento? Mejor dicho, la palabra enrutar, ¿qué es la palabra enrutar? En un enrutamiento de redes, ¿qué es enrutamiento de redes, muchachos? ¿Ya se olvidaron que era un enrutamiento de redes, muchachos, que yo había hablado anteriormente? Enviar datos de enviar puedes datos a otra red. Háblame uno, por favor, después habla el otro, muchachos. ¿Listo? Háblame. ¿Quién me iba a hablar? Profe, yo, Oscar, Oscar. enviar datos desde una red hacia la otra, Sí, correcto, sí, eso es lo que... diferente, o sea, como Diferentes, paquetes. claro, exactamente, correcto. Pero es algo muy importante saber el enrutamiento entre dominios, ¿correcto? Sin capas. ¿Qué quiere decir? Que permite enrutar y agrupar jerarquías de mayor jerarquía y menor jerarquía de acuerdo a las subredes que yo voy a imponer dentro de esa red principal. A la hora de simplificar el tráfico, que quiero que en verdad no haya tanta trama de información, que no se colapse esa información. ¿Correcto, muchachos? Que es algo muy, muy, ¿qué le digo? De mucho cuidado cuando hacen ese tipo de estructuras. Sí, muchachos, eso no es nomás que yo conecto y listo y acabó. No, eso no es. Hay que saber la lógica de lo que estamos hablando ahorita. Es de mucha esencia saber esta estructura. Primero, antes de. Sí, muchachos, para poder entender la estructura de las redes, de las estructuras y la gestión de un dispositivo activo dentro de una configuración de una red, de una subnetting, de enrutadores. ¿Correcto? Entonces, matemática de la red. ¿Qué es la matemática, muchachos? Ustedes que se acuerdan, ¿qué es la matemática de una red, muchachos? ¿Cuál es la matemática de una red? ¿Quién me dice? A ver. Son puntos que son nuevos, de pronto algunos que no hayan visto, pero esto es mera lógica de una estructura principal, de una red principal. ¿Qué es la matemática de red, muchachos? Para ustedes, ¿qué entienden por eso ustedes, matemática de red? Sí, es cuando son los números binarios, los ceros y Correcto, unos, y muy empezar a bien, hacer la Pablo. traducción. Excelente, Pablo. ¿Eso qué es la matemática de red? Números binarios. Nada más, eso es lo que identifica una red. Solamente números binarios. ¿Sí? Decimales, ¿sí? De binario a decimal y de decimal a binario. Esa es la parte lógica de una red principal. Esa es la identificación de la matemática de una red, de la estructura principal de una red. ¿Sí? Números binarios, ceros y unos, 1 y 0, 1 encendido y 0 apagado, para poder distribuir ese tipo de red. O subredes dentro de una ¿qué? Magnetic. ¿Sí? La parte de lo que estábamos hablando anteriormente, de la subnetting, ¿correcto? Entonces dice acá, algo muy importante, muchachos, que hay que identificar es que la matemática permite un entendimiento de las propiedades de una red, ¿correcto? Las redes tienen matemática y tienen mucha lógica para poder entender la estructura. ¿Sí? Para acercarse al conocimiento, a la aplicación en ecosistemas de redes de datos, ¿correcto? Esta es la parte esencial de una red principal. ¿Verdad? Esta es la parte. Ecosistema de redes de datos. Esta es la parte principal de una red. Ecosistema de las redes de datos. Que es la propiedad que debe entender uno, el conocimiento de la aplicación, de lo que uno va a realizar con ese tipo de la red principal. Para iniciar se abordan los conceptos iniciales que son un bit y un byte de información. Me acuerdo que una vez yo hablé que era un bit y que era un byte. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Qué es un bit, muchachos? ¿Alguien me dice qué es un bit? ¿Qué es un bit?
No, no me van a decir que se habían olvidado ya de eso. ¿Qué es un bit? ¿Es como un dígito binario? Sí, muchachos, pero un bit, ¿a qué equivale, muchachos? ¿A qué equivale un bit, muchachos? ¿A 8 bits? Ujú. Entonces, ¿cuánto equivale eso, muchachos? ¿Un byte? ¿Un bit, muchachos? ¿A 8 bits, profe? Un bit equivalen a 8 bytes. Correcto, ¿listo? Y esos 8 bytes hace la representación que procesa del 0 y 1, ¿correcto, muchachos? De 8 y 8 de 0 y 1, ¿correcto, muchachos? De la parte de la estructura, ¿correcto? De la unidad mínima que da la información de acuerdo a la parte digital que la que representa ese tipo de número binario, ¿correcto? Y cuando yo hablo de un byte, ¿qué es un byte, muchachos? ¿Qué es un byte? ¿Qué es un byte entonces en total, muchachos? Entonces, en conclusión, ¿qué es un byte de información? Pues profe, son los códigos binarios, ¿no? Correcto, Lo son del código 0 y 1. binario, correcto, sí, ceros y unos, correcto. ¿Y eso qué es? Ese byte, ¿qué es un byte en información? Más que todo es un almacenamiento y de procesamiento digital, de acuerdo a la estructura. Sí, muchachos, eso es lo que hay que uno tener en cuenta, saber todos sus nombres, esas estructuras, de lo que quiere decir cada estructura. Porque en el momento de un ejercicio que yo les ponga algún día, y háganme esto, hagan, ejecuten esto, y que no sepan qué es eso. Sí, muchachos, quedan perdidos ustedes mirando la estructura. Sí, muchachos, para poder identificar esta estructura. Entonces, algunos elementos se deben estar claramente comprendidos en la matemática de la red que son. Aquí está solamente la estructura de cómo se mira la estructura en una red por medio de números binarios. Mire la estructura cómo se está comportando en ese momento. ¿Quién me explica esa estructura, muchachos? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué miran ahí? ¿Qué está pasando ahí en ese momento? ¿Qué está pasando ahí en ese momento? Ese tipo de estructura que estaba mostrando ahí, que es algo muy importante, ese esquema. Esa es la diferencia de la estructura principal de un número binario. ¿Qué es lo que muestra ahí? ¿Qué es lo que está presentando ahí, muchachos? ¿Qué nos quiere dar a entender en esa La estructura? representación Ajá, sería la tranquilo. representación del cero como apagado Ajá, y el uno como correcto, encendido, sí, ya sea en Word correcto. Ajá, o sí. ¿no? Esa es la estructura principal, muchachos, de lo que hace los bits, ¿correcto? De acuerdo a la nomenclatura de los números binarios, ¿correcto? Que hace un número binario, ¿correcto? Cuando se hace ese tipo de nomenclatura, ¿correcto? Un bit, que ahí muestra la conectividad, que está en cero, que está apagado, ¿listo? Y el otro que está en uno, que está encendido a la hora de dar esa noción, ¿correcto? Que es algo muy importante.
Listo, muchachos, esperen que se conecten los demás, que se me acabó la sesión. Qué pena. ¿Listo? Bien, ¿no? Yo creo que ya, ahora se han de conectar. Pablo ya. Listo, muchachos, qué pena que se había acabado la sesión. Estaba hablando solo. ¿Listo? Bueno, muchachos, esperen un momentico para poder seguir. ¿Listo? Voy a empezar. Listo, muchachos, como decía, entonces la estructura principal de lo que está mostrando en sí, ¿qué es lo que muestra entonces? Ya lo que yo hablé ahorita anteriormente, ¿qué es lo que está mostrando ahí, muchachos? Lo que está diciendo ahorita el compañero, que cuando es Correcto. 0 no hay conectividad y cuando hay 1 sí hay conexión. Ajá, bueno, correcto. Lunes, ¿sí? Entonces, esa es la parte principal de lo que está mostrando ese byte, ese bit, de acuerdo a la estructura, ¿correcto? De la estructura principal. ¿Listo? Cuando está verdadero y falso, de acuerdo a la conectividad dentro de ese tipo de red que está representada, ¿correcto? Y tiene mucha lógica lo que está mostrando ahí. Sí, ustedes de pronto no lo ven, pero yo veo una lógica grande ahí en esa estructura. ¿Sí? De la trama que se maneja dentro de ese bit que muestra ahí. ¿Sí, muchachos? Para poder representar. Entonces, los computadores trabajan con grupos de 8 bits, ¿correcto? Sí, correcto, de 8 bytes, de 8 bits, los cuales se llaman bytes, ¿correcto? Que es la misma nomenclatura. El intervalo de valores de bytes está en el rango de 0 a 255. Ese es el rango cuando yo manejo bytes. Bits es diferente a bytes, pero tiene la misma connotación, ¿correcto? De 0 a 255. De esta manera, cuando se menciona que una dirección IPv4 está compuesta por 4 octetos, cuando ustedes ven una dirección IP versión 4, quiere decir que tiene 4 octetos de dirección. Y cuando yo hablo de dirección IPv6, ¿cuántos octetos tiene una dirección IPv6? Muchachos, les hago la pregunta. Ahí les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuántos octetos tiene una dirección IPv6? Son 8 grupos de 16 bits. Correcto. Sí, muchachos. Entonces, tener en cuenta que cuando yo hablo de una IPv6, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia de esas dos, muchachos? ¿Qué tienen la diferencia de esas dos? ¿Cuál es la diferencia? Que la IPv6 es más hexadecimal, porque puede Exactamente, sí, generar mucho muchísimas, más. millones y millones más de IPs. Exactamente. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta esa diferencia, identificar muy bien esos valores. Sí, muchachos, porque pronto puede salir un ejercicio que pronto les deje yo algún día, ¿sí? Un ejercicio de esto. Sí, muchachos, y puedan interpretar esas estructuras. ¿Listo? De 4. Entonces dice acá, IPv4 está compuesta por 4 octetos, que quiere decir que se compone de 4 bytes en cada uno. O sea, cada uno tiene, o sea, que se compone de los 4 octetos, solo hay 4 bytes de cada uno. 1, 2, 3 y 4. 4 bytes de cada uno, de la nomenclatura. ¿Listo? Entonces, ahora pasamos de binario a decimal. ¿Correcto? ¿Qué es lo que está pasando ahorita cuando yo hablo de binario a decimales? ¿Qué es lo que tiene que entender en cuenta uno ahí? La notación. Cuando yo hablo de una dirección IPv4. Cuando yo hablo de binario a decimal, ¿qué es lo que estoy dando a entender? ¿O qué entiendo sobre ese proceso ahí? Y ahí para revisar Pues que bien ya está, profesor. No te escucho. Háblame alguien, uno solo, muchachos. No escucho. ¿Cómo, muchachos? ¿Me hablaba alguien?
¿Qué es lo que miran ahí ustedes en esa notación de dirección IPv4? ¿Qué es lo que miran ahí? Algo muy importante, lo que vimos acá anteriormente, esta estructura de aquí, la parte matemática de una red principal por números binarios. Pero acá ya está representada qué es lo que está sacando a esa notación. Con dos equipos que hay ahí, A y B. ¿Qué es lo que está mostrando ahí, muchachos? ¿Qué es lo que hay ahí? Y yo lo expliqué en la anterior clase, ¿no? En la otra clase miramos, en la última clase de diciembre. Pues básicamente que la dirección IP Ujú. versión 4, 192.168.10.10 Ajá, en su notación decimal, ajá, binarios son la representación de los 4 octetos. correcto, sí. Ujú. Esa es la identificación de ese intervalo. ¿Correcto, muchachos? Teniendo en cuenta que esta es la que lo identifica ese tipo de número binario. ¿Sí, correcto? Por los 4 octetos, ¿sí, correcto? Y termina en la posición 10, en la última octeto, por la terminación de 10. ¿Correcto? De ese número decimal. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que estos son datos que se asignan dentro de una red principal de A y B. ¿Sí? Que la dirección IP del host de A, ¿correcto? De la estructura principal que es binaria y la parte decimal para poder entender la estructura de datos que muestran y que arrojan en una notación de una dirección IP versión 4, ¿sí? Con los 4 octetos. ¿Sí, muchachos? Esa es la estructura de una IPv4 de 4 octetos que muestra la parte binaria y la parte decimal que conyuga y conjuga toda la estructura principal de notaciones. ¿Correcto? Que es algo muy importante. Tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, en el sistema de numeración base 2, las posiciones en los números binarios de 8 bits, la posición que muestra en 8 bits, se presentan así. Cuando tienen la posición de 8 bits, ¿qué es lo que hay que revisar ahí? Miren la representación de potencias base 2. Cuando yo asigno una potencia de números binarios a decimales o hexagesimales o decimales, tengo que poner una numeración de base 2 y las posiciones de números binarios de 8 bits que presenten así, de 2 elevado a tal cosa. ¿Sí, muchachos? Para poder entender la estructura. Entonces, ¿qué miran ahí? En potencia y equivalencia. ¿Qué es la diferencia que potencia y equivalencia? ¿Qué es lo que está representando ahí, muchachos? En base 2. Aquí ya se está volviendo un poquito más de complique para poder entender la estructura de esto que estamos viendo acá. Notación de una dirección IP versión 4. Entonces, ¿qué es lo que representa ahí? ¿Qué es lo que está mostrando ahí, muchachos? La equivalencia de ¿qué? Bueno, esa es la tabla de equivalencia del binario al decimal. Es muy Correcto, sí, muy bien. importante Muy importante, que nos claro. memoricemos Memoricemos o eso, que la claro. bonetemos, eso, porque Tenemos eso eso. es muy No sé si importante para hacer que le copien el un boneteo. pantallazo, sí, o para la guarden, para que lo Sí, tengan, sí. Es como un quiz, entonces como sí, una, señor. como una, ¿cómo se llama eso? Un sanchancuco, como le decíamos Ese es nosotros en el Venezuela. machete, le decimos por acá, el machete. Eso, sí, sí, exacto, ¿no? O el Bien, Pablo. pastel. Sí. Bueno, listo. O la embarrada, ¿sí? Lo que uno Sí, mostraba ahí, la entonces embarrada. ahí nos muestra que, por ejemplo, el 2 a la 5 ¿Sí? da 32 porque 2 por Dos, 2 2 por gatos, 2 dos por gatos, 2 dos, por gatos, 2 dos, por dos, 2 dos. que son 5 da 32, 32. correcto, la Entonces, lógica. como la mostraba allá arriba en Ajá, la cuenta de la dirección IP que era 10.10, ajá. entonces ahí Ujú, tenemos que mirar los equivalentes en correcto. donde están los ceros. Ujú, Entonces ahí, por ejemplo, uno en el segundo octeto, ujú, ahí está encendido, entonces esa sería la segunda potencia, que sería el 2. correcto. La Ujú, tercera está apagado, entonces sería entonces de 1, 2, 8, será 10, sí, ahí serían, los que están apagados tenemos que mirarlos en la tabla de potencia y compararlos con los que están encendidos y ahí nos va a dar el valor. el valor. Ujú, correcto. El valor
del decimal, correcto, de esta estructura, ¿sí, muchachos? Para poder entender las equivalencias. Esto hay que memorizarse, mejor dicho, esto. ¿Sí, muchachos? Me 2 a la perdí. 7, 128, 2 a la 6, 64, 2 a la 5, 32, 2 a la 4, 16, 2 a la 3, 8, 2 a la 2, 4, 2 a la 1, 2 y 2 a la 0, 1. Un octeto de la rama principal de equivalencias. Potencias y de base 2. Cuando yo les hable de potencias de base 2, ya saben a qué es lo que yo quiero que me quieran, que me entiendan y que puedan realizar ese tipo de descripciones. ¿Correcto, muchachos? Potencia y equivalencia. ¿Sí? A base 2. Por medio de números binarios de 8 bits de cada estructura. Se eleva el número para poder yo sacar el valor de cada binario a decimal. ¿Correcto? Tener en Profe, cuenta, qué diga. pena, usted de pronto nos enviará un ejercicio para eso, como Sí, para ir de haciéndolo, pronto, claro, sí, yo les voy a porque dar la un, verdad en sí, ese sí estoy claro. como perdido. Sí, no, no, Sí, claro, no, es que eso sí no van a entender. Después yo les voy a dar un tallercito sobre para que lo hagan y eso. lo entiendan. ¿Listo? Yo les voy a dar el Sí, como ejercicio. para ir haciendo de Sí, la es la práctica, que es práctica, claro, ¿no? Claro. Después van a hacer, bueno, que eso es muy importante, unos 3 ejercicios o esto, para que entiendan y lo hagan, ¿correcto? Y lo saquen, ¿listo? listo. Para que hagan ese Vale, ejercicio, gracias. ¿listo? Entonces, eso puede ser para la próxima clase, yo les voy a ver, le armo ese tallercito así normal, que no se vayan a confundir, que le cojan la lógica, ¿sí me entiende? Y utilizar esta tabla, porque hay que utilizarla para poder sacar esos valores, ¿correcto? De los valores de lo que tiene la potencia y la equivalencia de una representación de potencias de base 2 por medio de una posición de números binarios que pasan de 8 bits, que es representación de ese tipo de números de datos, ¿correcto? Entonces dice acá, el sistema de numeración base 2 puede ser expresado usando solo dos dígitos, obviamente, ceros y unos, solamente esa es la expresión matemática, que representa cada estructura de lo que es la estructura principal de potencia equivalencia, solamente dos números, ceros y unos, nada más hay ahí. ¿Correcto? En la parte matemática y la lógica matemática de las redes de datos. Eso es lo que ellos interfieren y lo que descifran dentro de esa red. Nada más de lo que está usted haciendo, nada más. ¿Sí, muchachos? Pero hay que entender la lógica de dónde es que viene eso. ¿Sí? Entonces, al realizar la conversión de binario a decimal, se ubican 8 bits, ¿correcto? Es la rama principal. En cada posición iniciando por el MS, que es el bit más significativo dentro de esa red, ¿correcto? Que equivale 128. Y luego se procede a sumar las equivalencias que se encuentren en 1 para obtener el valor del octeto de binario a decimal, ¿correcto? Para poder revisar en qué, si es octeto de binario a decimal, del valor obtenido. Entonces, equivalencia binaria decimal. ¿Cuál es la equivalencia de binaria decimal? Mire la estructura. ¿Cómo ven ustedes ahí? Ya con la suma, sumando las equivalencias. ¿Cómo miran ahí? Ya creo que ahí ya les representa más fácil para poder entender este cuadro primero que está aquí, de potencia con equivalencia y la estructura de equivalencia binaria decimal. ¿Qué es lo que está pasando ahí entonces? El resultado, cuando hablo de la operación y la parte decimal y la equivalencia. Ahí es que está más desmenuzado. Miren que ahí está, ahí de Claro, pronto ahí ya, pues, claro. sé que se puede despejar la duda del compañero, Claro, porque mire, claro. para Ahí está. sacar el 10, mire que aquí, uy, se puso borroso. Caramba. Pero bueno, Caramba, ahí está la claro. equivalenta, por Ajá. ejemplo, entonces, ahí el 1, 2, aquí el cuarto octeto, mire que es 8, entonces se enciende ese para sacar la 10, ¿no? Se enciende este, el 8, y se Uh-huh. enciende aquí el segundo octeto, que es el 2, entonces 8 más 2, Uh-huh. 10. 10, Ahí está. correcto, ahí Este está. está mucho mejor, este sí Es, sería más esa es la bacano estructura que ya está memorizarlo, más parte más principal. desglosado. ¿Listo? No, es que la estructura, muchachos, yo les digo una cosa a ustedes. Ustedes como redes de datos, un ingeniero a ustedes les pasa esto. Les pasa así el esquema a ustedes. ¿Sí? Esta estructura les pasa así a ustedes. Y les pasan así. Por favor, me lo desglosan y me lo forman como debe ser la estructura. Que funcione la estructura. ¿Sí? Entonces ustedes ya saben. La estructura se representa por potencias, equivalencias y se mira la tabla
para poder yo hacer la nomenclatura y sacar los valores. Potencia, equivalencia, primer octeto, operación y la parte decimal. Y que es muy sencillo, que es sumar nomás. Y da la parte decimal de cada octeto. ¿Sí, muchachos? Entonces, ven clarito ahí, ya entendieron ahí un poco sobre esa parte, muchachos, ya la aclararon un poco, hablando sobre la estructura. ¿O no, Pablo? ¿Sí o no, Pablo? No, ahí está más claro que el No, agua. claro, claro, no, ¿verdad? No, es que ahí, pues sí, ahí mejor dicho, es como un zancuco, eso diría yo ahí. Sí, es un chancuco. Sí, pero no, lo importante es más que todo es hacer ejercicios. Sí, el Por eso sí ejercicio, es bueno tener claro, más ¿no? ejercicios de binario a De decimal y binario a decimal a decimal, binario, que con exactamente. eso ahí ya dominando eso ya el Eso ya, puñeteo se hace hasta breve. mental. Sí, eso Exacto, es así breve. sí, eso sí es verdad lo que dice Pablo. Sí, Listo, ya con no. ejercicio ya uno ya Ya le se sale, pasa, coge. ya no tiene uno eso, le coge el Le tiro coge el más. tiro. No, 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 es que eso está empezando. O sea, estamos empezando esto, muchachos. Sí, muchachos, entonces, ¿para qué les voy a poner un ejercicio bien duro si apenas estamos explicando esta parte? Sí, muchachos, no se me afiebren tanto porque se pueden quemar. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta este tipo de posiciones, de potencias, equivalencias, primer octeto, operación y la parte decimal, para poder llegar al valor de lo que uno quiere llegar con las equivalencias. De binario a decimal. Entonces, ahora decir decimal a binario, que es diferente la estructura. ¿Sí? Decimal a binario. ¿Sí? Por ejemplo, entonces les hago aquí la pregunta, decimal a binario, ¿qué pasaría aquí con la nomenclatura? ¿Qué cambia aquí si lo devolvemos al principio? Decimal a binarios. O de la primera de acá. Decimal a binario. ¿Qué pasaría, muchachos? En las equivalencias. ¿Qué pasaría? Decimalas a binarios. Parte decimal a binario. ¿Qué sería ahí? Entonces la diferencia del otro, de lo que hablamos, binaria decimal y de decimal a binario, ¿qué es lo que cambia ahí? Con la parte de los octetos y la parte de las equivalencias y la potencia. ¿Qué es lo que cambia ahí, muchachos? La representación de cada uno. Claro, exacto, ahí cambia la representación de cada uno, pero en general es lo mismo, muchachos. No cambia casi nada, casi. ¿Sí, muchachos? Pasa la fracción nomás, diferente al otro lado. ¿Sí, muchachos? Para sacar ese tipo de decimalada binario, ¿correcto? Eso no tiene nada de sentido casi, ¿correcto? Entonces dice aquí, el sistema binario tiene correspondiente conversión del sistema decimal, ¿correcto? Dando que las direcciones IPv4 se representa mediante el formato decimal, correcto, ¿sí? Punteando. Solo es necesario analizar el proceso de conversión de valores binarios, solamente la conversión no más que necesita, de los valores decimales de 0 a 255 para cada agrupación de 8 bits, correcto, del octeto, de una dirección IPv4, versión 4. En el siguiente video se detallan pasos respectivos para la conversión de una dirección IP correspondiente, decimales a direcciones IP binarias. Tenga en cuenta que tal proceso se debe realizar por cada valor decimal y convertir esto quiere decir que el proceso se debe realizar 4 veces a fin de convertir la dirección IPv4 4 veces para poder llegar al resultado, ¿correcto? Entonces, Pablo, me hace un favor, muchachos, que yo no puedo transmitir desde acá, que a veces no me deja, de la dirección IPv4 para que lo veamos el video, muchachos. Esto está como lento, pero vamos a ver si nos No, deja. dale, dale, sí, Regalen sí un puedes momentico, a hacerlo, ver. ¿listo? Porque No, acá lo hago y aquí, a veces no me deja mostrar allá. Es por el aquí sistema en que manejo audio. acá yo. Vamos a ver si esta vaina deja. Para que miremos No. esa idea de ahí, para que ustedes aclaren un poquito más. Jesus Christ. ¿Se escucha? Sí, a ver, espera un momentico, sí, ¿Ahí se dale. escucha? Sí, sí, IPv4. se ve borroso.
Bienvenidos a este tutorial donde realizaremos la conversión de direcciones IP decimales a direcciones IP binario. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra dirección IP en formato decimal y tomar el primer octeto, que es 192. Entonces ubicamos acá el primer dato que vamos a convertir, que es el primer octeto, 192. Entonces, como estamos convirtiendo de binario a decimal, vamos a ubicar aquí en este recuadro de color naranja el mismo número decimal, 192. Una vez ya tengamos el número identificado, vamos a observar que tenemos la tabla de conversiones, ¿sí?, en potencia T2 en la parte superior, ¿sí?, donde el bit más significativo equivale a 128 y el bit menos significativo equivale a 1. Ahora, vamos a realizar los pasos que a continuación describiré. Primero, vamos a comparar el número decimal que vamos a convertir de decimal a binario con el bit más significativo, que es 128. Preguntamos, ¿192 es mayor o igual a 128? Si la respuesta es verdadera, entonces vamos a ubicar un 1 en el recuadro que se encuentra debajo del bit más significativo, en este caso 128. Ya tenemos nuestro primer bit, ¿sí? Tenemos que llegar a un total de 8 bits para completar ese primer octeto, que equivale a ese número decimal, 192. Como ya tenemos el primero, lo que vamos a hacer ahora es una operación que es una resta. A 192 le restamos 128. Esto nos dará como resultado 64. Vamos a verificar. 192 menos 128 nos da como resultado 64. Teniendo como dato este número, que es el equivalente a la resta que acabamos de realizar, ahora vamos a seguir con el siguiente bit, ¿sí?, que es el número 64, que equivale a 64. Entonces, vamos a preguntar, ¿64 es mayor o igual a 64? Como es igual, significa que es verdadero, colocamos un 1 en esa posición. Al colocar un 1 en esa posición, realizamos la misma operación, que es una resta. Al restarlo, nosotros observamos que aquí ya llega al número más pequeño, que es 0. Entonces, a partir de ahí, el resto de casillas se van llenando de ceros a fin de completar los 8 bits para ese octeto. Entonces, para finalizar, para el número decimal 192 equivale a tener 1100000. Ese es el mismo que tenemos aquí. Ahora vamos a convertir el siguiente octeto, 168. Limpiamos acá la operación y vamos a limpiar acá la operación binaria. Y vamos a pasarnos al segundo octeto. Ahora, como el segundo octeto en su número decimal es 168, entonces vamos a realizar esa operación. Lo primero que hacemos es comparar el número decimal, que es 168, con el bit más significativo y preguntamos, ¿168 es mayor o igual a 128? Como es verdadero, es mayor, colocamos un 1 y realizamos la operación de la resta. 168 menos Esto 128. nos equivale a tener 168 menos 128, 40. Ahora realizamos la comparación con el siguiente bit, que es su equivalencia a 64. 40 es mayor o igual a 64. Como la respuesta es falsa, lo colocamos en 0. Siguiente bit. 40 es mayor o igual a 32. Como es mayor, es verdadero, vamos a colocar un 1. Y recuerden que cada vez que colocamos un 1, vamos a restar el valor de la equivalencia de ese dato. En este caso, menos 32 tenemos 8. Seguimos con el siguiente bit. 8 es mayor o igual a 16.
como es falso, lo colocamos en 0. En 0. Siguiente bit, 8 es mayor o igual a 8, como es verdadero, es 8 es igual a 8, colocamos un 1. Y realizamos la operación de resta. 8 menos 8 es igual a 0. Como ya llegamos al número más pequeño, que es 0, el resto de posiciones lo colocamos en 0. Para tener nuestro segundo octeto como número binario, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Ahora, siguiendo con el siguiente número decimal, que es 10, que es el mismo que el último octeto, entonces vamos a realizar esta siguiente conversión, que es 10. Limpiamos nuevamente la operación, limpiamos nuevamente la cuadrilla y cambiamos acá al tercer octeto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es 10. Como los procesos anteriores, comparamos 10 con el bit más significativo, que es 128. 10 es mayor o igual a 128, como es falso, colocamos un 0. 10 es mayor o igual a 64, como es falso, colocamos un 0. 10 es mayor o igual a 32, como Ahí es está falso. la claridad, muchachos. 10 es mayor o igual a 16, como es falso, colocamos un 0. 10 es mayor o igual a 8, como es verdadero, es mayor, colocamos un 1. Al colocar un 1 debemos hacer la operación que es la resta. Nos da como equivalente 2. Seguimos con nuestro proceso. 2 es mayor o igual a 4, como es falso, colocamos un 0. 2 es mayor o igual a 2, como es verdadero, que es igual, colocamos un 1. Ahora nos vamos a realizar la operación de la resta. 2 menos 2 es 0. Como ya llegamos al número más pequeño, que es 0, el valor que nos hace falta aquí en el recuadro, la posición, la colocamos en 0. Para tener nuestro número binario como 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, que es el mismo que tenemos aquí. Como el último valor decimal, el último octeto, es el mismo que el anterior, que el tercer octeto, entonces es el mismo valor en binario. Ahora sí. Ahora sí, por eso es muy sencillo, muchachos. Eso no. Ahí está la muchachos. clave, profe, La es como lógica. hacer ese Excel. ¿Qué le dije yo que Ese eso Excel no? está más clarito. No, pero muchachos, o sea, la idea es que la lógica está la estructura ahí ya, ¿no? Uno no puede estar ahí porque eso ya es sumar nomás y restar, nada más se hace eso. Y teniendo el chancuco, ¿no? Lo que dijo Pablo, ¿no? ¿Sí escuchó lo que dijo Pablo? Que hay que anotar esa tabla para poder hacer las conversiones, ¿sí o no, Pablo? Para poder entender la estructura. Sí, claro, no, Claro, ahí no, está he más perdido, desglosado en el Excel, claro. pero es más, Sí, pues o sea, me parece un poquito como más enredado. enredado, claro, con ese Excel Es no, más no me sumar y gusta, a mí ya. tampoco. A mí no me gusta. Sí. Yo lo hacía nomás con la mente, acá no, pero ese Excel ahí. ¿Sí? Entonces, ¿vieron la lógica, muchachos, de la estructura, muchachos? Ven que la parte principal de entender esto es saberse manejar esto, potencias y equivalencias. ¿Sí, muchachos? ¿Sí la vieron? Esta tablita es principal para poder entender la lógica de todo proceso de los objetos de una dirección IP, versión 4. ¿Listo, muchachos? Para que ustedes revisen y miran, ¿sí, muchachos? Para que después practiquen. ¿Listo, muchachos? Para que vayan mirando. ¿Listo? ¿Ven que no es difícil? ¿Lo vieron difícil, muchachos, esa estructura o no? ¿La vieron difícil? ¿O sí la entendieron ahí? No, ya con esa sí ya más Sí, entendible, ya, pues profe. hay algo, ¿no? Hay algo. ¿Listo? Algo. ¿Listo? Pero entonces, teniendo en cuenta que esto, pues, o sea, yo soy sincero, muchachos, ustedes que están estudiando, esto para algunos esto es nuevo, ¿sí, muchachos? Esto es nuevo, esta parte. Y esta es la base principal para poder entender las redes de redes de telecomunicaciones, ¿sí, muchachos? Para poder entender esa lógica, ¿sí? Eso no tiene nada ¿qué le digo? De complique. Esto no tiene nada de ciencia, diría yo, ¿sí? Solamente hay que saberse bien la nomenclatura y la presentación, representación de
de cada estructura de potencia base 2, ¿correcto? Es algo muy importante, ¿sí? Entonces, aquí parece Pablo Cárdenas ya mandó la referencia para poderla, que ustedes la estudien, muchachos. ¿Sí? Para practicar. ¿Listo, muchachos? Entonces, tener en cuenta que es la base para poder entender de aquí todo lo que viene de aquí en adelante. ¿Correcto, muchachos? Bien. Entonces, ahora sí hablemos sobre la parte de la IPv6. Entonces, ¿qué es la dirección IPv6 entonces? ¿Cuál es la diferencia de esas dos? ¿Quién me dice algo sobre lo que ya miraron anteriormente? ¿Qué cambia ahí? ¿Qué cambia? A ver, ahí, a ver. ¿Quién da la lógica de esa estructura? Ya como tecnólogos, ya ustedes ya profesionales. A ver, ¿quién me dice qué es la IPv6? Bueno, básicamente la a ver, IPv a ver, a versión ver, 6 a ver. nació de la necesidad Ujú. de que ya se están acabando las direcciones IP versión 4. 4, supuestamente, pero es mentira. ¿Sí? Supuestamente, ¿sí? Sí, Eso eso es no. lo que dicen muchos Teoría, en teoría, documentos. en teoría, en teoría. Eso es en teoría, ¿sí? Sí, Listo, ajá. una de las grandes diferencias es que es hexadecimal, o sea, lleva números y letras. A Ujú. diferencia de la versión 4 que es solo números. Sí, correcto. ¿Sí? Y lleva más octetos. Ujú, correcto, lleva más octetos. ¿Cuántos octetos tiene la versión 6? Esa es la pregunta del millón que yo les hago siempre a mis aprendices. Ahí los embolato. ¿Cuántos octetos tiene? Si la otra tuvo 4 y ahora esta, ¿cuántas tiene? De lo que aprendieron hoy ya, muchachos, pilas, de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que he enseñado y lo que he explicado. ¿Cuántos octetos tiene la dirección IPv6? ¿Cuántas posiciones, mejor dicho? Ya con eso le doy la respuesta. Esos son 16 octetos. Ujú, correcto, ¿sí? Pero posiciones, ¿cuántas posiciones tiene la IPv6? Profesor, que sería 128 ¿De qué? de posiciones, 128 posiciones binarias que tendría la IP, Sí, ¿sí? puede ser así, O pero sea, 128 bits. de 128 bits, ¿correcto? Pero entonces, Sí. teniendo en cuenta eso, esta parte de acá de la estructura de lo que estábamos hablando de esta, 2 a la 7 es equivalente a 128, primer octeto. ¿Correcto, muchachos? Entonces, como tiene la versión 4, ¿cuántos octetos tiene la IPv4, muchachos? Tiene 4 octetos. ¿Sí o no, muchachos? Me estoy yo equivocando. 4 octetos tiene IPv4. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? 4 octetos tiene la versión Sí, señor. Correcto. Entonces, la IPv6, ¿cuántos octetos tiene? En conclusión. Son 16, instructor. Sí, pero en la nomenclatura general de la estructura de redes No es tiene, 8, ¿no? no, ¿Cómo? No, 8. tiene seis octetos, muchachos, en posiciones, ¿no? Posiciones principales, ¿no? Del octeto de cada uno, por octetos, ¿no? Estoy hablando octetos, no por varios, de nomenclatura. ¿Sí? 6 octetos tiene la versión 6 de posiciones. Y cada posición del octeto tiene, de la potencia tiene 2 a la 7. Son 128. ¿Qué? No, perdón, instructor, yo me perdí ahí porque es que Ahí los de los estoy 6 perdido. octetos
Sí, los de los 6 octetos, yo sé Sí, que son las direcciones MAC. sí, Esas claro, sí son no, las no, 6 no, octetos. sino que en las posiciones, que Pero estoy hablando de la este es posición, diferente. ¿no? Estoy hablando de posiciones, que es diferente a lo otro, ¿sí? Posiciones, ¿sí? Posiciones que tiene las direcciones, de las direcciones IP, ¿sí? Las posiciones, ¿sí? Entonces yo le hago la pregunta, ¿una máscara de su red cuántas posiciones tiene? Pues solamente con eso le digo, no. Son cosas que yo les estoy probando a ustedes, muchachos. Estoy preguntando cosas así. La máscara de su red, ¿cuántas posiciones tiene? De nomenclatura. Tres, Correcto, ¿sí? Entonces, ¿cuántas tres posiciones? posiciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas posiciones tiene la IPv6? Les hago la pregunta yo. Esa es la pregunta que le hago al millón. Que la investiguen, muchachos. Quiero que la investiguen. ¿Listo, muchachos? Después luego me dice. Que ¿Listo, ahí sí ya me muchachos? perdí. No, claro, es que no me entienden, no me entienden Sí, esa parte. Sí, Es no, que ahí hay que estamos Sí, yo hacerles perdidos. también me mucha... Ahí estamos perdí, no es perdidos, sí. 8, no, Sí, yo es me que no, perdí no. literal. No, porque es que se supone que son 16 Sí, por octetos, eso, sí, porque es pero que no. como son 8 octetos la IPv4, Claro, por la eso. IPv6 son 16 6, octetos, por aunque la eso. IPv6 Exactamente, no Sí, se pero... llaman, no se llaman porque octetos, sino que son 6, entonces exetos, sale numeralía son y los exetos. allí. Excepto, sí, sí, por eso. Pero lo que estoy hablando yo son las posiciones nomás. La posición de cada una es nada más que estoy hablando. La nomenclatura que maneja. ¿Sí? Para poder entender la lógica de esa estructura, ¿sí, muchachos? De la versión 6. ¿Listo? Que esto es diferente a lo otro. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que estos puntos hay que, ¿cómo le digo? Estudiar un poquito más, ¿sí, muchachos? Hay que retroalimentar un poquito más para poder entender la estructura. ¿Listo, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta esto, de las direcciones IPv6, debido al crecimiento exponencial que tuvo la implementación de protocolos, muchachos, de Internet de la versión 4 y partiendo que el diseño de este fue casi un experimento en ese tiempo, sin llegar a imaginar que el éxito comercial que iba a tener, que solo se dispone de 2 a 32, ¿correcto? Direcciones. No se planteó que pocos meses iba a quedar corto en espacio, ¿correcto? Por tal motivo se contempló la implementación de una nueva versión llamada IP versión 6, ¿sí? Que unos la utilizan y otros no la manejan, ¿correcto? La implementan y otros no la complementan. ¿Sí, muchachos? Que hasta el momento tenemos esas direcciones de IP versión 4, que no se ha acabado todavía. Dicen que se va a acabar, pero todavía existe y todavía se genera todavía esas direcciones, ¿correcto? Y siguen vigentes y están fuertes esas versiones 4, ¿correcto? Entonces, esta dispone de 2 a la 128 direcciones, o dicho de otra manera, 340 sextillones de direcciones en un solo octeto. ¿Sí, muchachos? Esta versión fue trabajada por una organización que es Estandarización de Protocolos de Internet, que es Internet de Ingeniería, de FORCE, que despliega el direccionamiento IPv6 que conserva una consistencia ordenada con su antecesora de versión 4 a medida que el ecosistema de redes de datos se adopte y esta irá desplazando a la nueva versión del protocolo de Internet. Las nuevas versiones, las nuevas tecnologías tienen versiones de red IPv6. Entonces les hago las preguntas a ustedes. Las nuevas tecnologías de hoy en día de sistemas operativos, ¿qué redes manejan? ¿Versión 4 o versión IPv6? Les hago la pregunta. Eso depende del operador, Ah, porque no, creo que eso por eso, depende del Tigo operador y el equipo también, estaba claro. implementando la A IPv6 6. ahorita, los de Tigo, Ajá, pero de el resto Tigo, es sí. IPv4. Sí, sí, muchacho. Entonces, y también el equipo que maneje ese tipo de rangos de versiones IPv6, que es difícil a veces. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de posiciones, ¿correcto? Entonces, de nuevo una versión de protocolo de Internet, ¿correcto? Que es algo muy importante. Por esta razón es importante comprender cómo se implementa la versión 6 del protocolo de Internet, ya que su aplicación se extiende incluyendo a usuarios domésticos, empresas, proveedores de contenidos, proveedores de servicios de Internet y antes de regulación por el Internet.
tener en cuenta que tiene una regularidad de regulación para poder tener esas versiones de IPv6. Si no, no. ¿Sí, muchachos? Porque tienen que tener registrada esa información para poder yo utilizar esas versiones de direccionamiento IP de versión 6. ¿Correcto, muchachos? Que no cambia mucho. Cambia alguna cosa, pero no tiene nada de ciencia esa estructura, muchachos. No tiene nada de ciencia. ¿Correcto? Pero la lógica de la estructura para poder entender es esto. Esto, muchachos. Representación potencia de base 2 para poder entender la lógica de la parte binaria decimal a binaria y de decimal a binaria y de binario a decimal. ¿Sí? La nomenclatura. ¿Listo? ¿Correcto ahí, muchachos? ¿O no? Quedaron perdidos más bien. Quedaron más perdidos que... ¿Sí o no? ¿Bien o no ahí esa parte, muchachos? ¿Ya más o menos? Sí, profe, más No, o claro, menos. no, es que esto es nuevo, muchachos, algunos de pronto no. Pero esto es algo que estar estudiando, muchachos, un poquito más, ¿correcto? Esto no es así nomás que de un día se ven y listo y se acabó. Sí, esto hay que retroalimentar cosas también, muchachos. Hay que estar estudiando y leyendo, investigando, ¿correcto? Entonces, la parte que vamos a ver ahorita, para la parte de lo que es, ¿cómo? Verificación de dispositivos. Aquí es donde uno va a verificar si en verdad sirve o no sirve esas direcciones IP, versión 4 y versión IPv6. ¿Sí, muchachos? Para poder entender esa lógica de lo que es una dirección IP versión 4. ¿Sí? Equivalencia binaria decimal y verificación de dispositivos. ¿Listo? Verificación de dispositivos, ¿correcto? Entonces, en esta parte, muchachos, ¿qué es lo que se mira ahí? Verificación de dispositivos. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo que ustedes piensan en esta parte aquí? ¿Verificación de qué? ¿Qué miran ahí usted? ¿Qué se debe mirar, muchachos? La verificación de la IP. Correcto, eso es. ¿Sí? Direcciones de las direcciones IP que se asignan en cada equipo. ¿Correcto? Verificación de dispositivos que van a asignarle en cada equipo. ¿Correcto, muchachos? De eso dependen las redes que van a ustedes a administrar. Sí, muchachos, todo depende de una dirección IP, protocolo de internet, de asignación. ¿Sí, muchachos? Entonces dice, para la verificación de esta estructura, más que todo, ¿qué es lo que hay que entender aquí? Hay que entender dispositivos que se debe establecer en una distribución, ¿correcto? Específica de diferentes conexiones, mediante dominios o grupos de trabajo. Cuando yo hablo de dominios, ¿a qué es lo que estoy yo hablando aquí? Cuando hablo de dominios, cuando hablo de verificación de dispositivos. ¿Dominios de qué? Cuando hablo de dominios, ¿qué es un dominio, muchachos? Que yo hablé alguna vez, hablé sobre un dominio. ¿Qué era el dominio? ¿Qué es un dominio de red, muchachos? Los dominios. ¿Qué es un dominio o grupos de trabajo? En las redes, muchachos, por ejemplo, cuando yo hablo una aplicación, hago una aplicación de redes, hago una aplicación de programación o de dispositivos móviles o de aplicaciones que estén por internet, ¿qué deben tener una aplicación? Algo principal en una red. ¿Un qué? Debe tener un dominio para ser Claro, localizado en internet. correcto, Daniel, gracias por escucharme y entender. ¿Correcto? Sí. Los dominios son importantísimos para poder diferenciar y tener el alojamiento del servicio, de lo que yo voy a dar y voy a ser expuesto en la red. El dominio de servicios. Sistema de nombres de dominio. Allí la importancia del DNS, desde el DNS, servidor claro, DNS. sistema de nombres de dominio.
Si usted un servicio de redes, un servicio de página web no tiene dominio bien estructurado con la sigla de CCL de encriptación, no sirve de nada. ¿Sí, muchachos? Entonces, todo en la parte de redes tienen que tener muy bien fuerte el dominio de alojamiento del servicio, del emisor y receptor y del servicio principal, que es el nodo principal, para poder alojar el servicio y enrutar el servicio. Si no, no sirve para nada. Mis aprendices, de los que ellas van a terminar ya ahora, ya estábamos mirando dominios y ellos ya están alojando el servicio. Con la programación, el diseño y la página web ya están haciendo la implementación. ¿Sí? En código, programación de Java, en Java, JavaScript. ¿Sí, muchachos? Entonces, esa estructura es algo muy importante, el dominio en una empresa de redes de telecomunicaciones. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de principios, ¿correcto? Por eso me paré un poquito aquí. ¿Listo? Configuraciones en direcciones IP. Recursos compartidos, gestión de cuentas de usuario y privilegios asociados, generalmente bajo el sistema de archivo y distribución de directorios activos. Cuando yo manejo dominios de directorios activos, es la parte de redes inalámbricas, directorios activos. ¿Sí, muchachos? Para poder interpretar ese tipo de dominios de redes, ¿correcto, muchachos? De conectividad. Entonces, la implementación de diagrama de flujo, siempre para hacer un esquema de redes de datos de telecomunicaciones hay que hacer un diagrama de flujo. Algún día yo les dije, ¿no? Hay que hacer un diagrama de flujo de abstracción para poder entender bien la estructura. De dónde viene, de dónde sale y de dónde termina el ciclo de ese tipo de diagrama de flujo de la estructura. Para representar gráficamente los procedimientos sistemáticos de los métodos corporativos y distintas técnicas de aplicar una manera idónea de documentar estos procesos. Un diagrama de flujo son procesos de ejecución para llevar a cabo el servicio de alojamiento de cualquier tipo de servicio, ya sean redes inalámbricas, redes por cable, direcciones IPv4 y direcciones IPv6. Tienen que tener un esquema para poderlo interpretar. Entonces dice acá, diagramación de anomalías. ¿Qué es lo que miran ahí en ese esquema, muchachos, de acuerdo a la estructura? Ese es un diagrama de flujo con sus estructuras. ¿Qué miran ahí? A ver, en esa composición, muchachos. ¿Qué miran ahí? Eso es como un algoritmo para verificación de anomalías. Exactamente, algoritmo. sí, algoritmo, sí, es un algoritmo, muchachos, muy bien. Un diagrama de algoritmos, ¿sí, muchachos? Ahí hay una condición, si es verdadero o falso, si se cumple o no se cumple la condición principal. Recopilación de síntomas, ubicación de anomalías, corrección de problemas, y hay una verificación si se cumple esa corrección o no se cumple esa documentación de incidencia de acuerdo al problema que está recopilando ese síntoma de error de conectividad. ¿Sí, muchachos? Esa es una verificación incorrecta de acuerdo a la conectividad de una red principal, ¿correcto? Por medio de un algoritmo. Y esta es la parte de ingeniería. ¿Sí, muchachos? Para poder entender la estructura. ¿Sí? Entonces, estas son condiciones que dan y agregan, quitan y no quitan de acuerdo a la condición que está tomando la primera sesión. ¿Sí, muchachos? De la ejecución, diagramas de flujo. Y cuando empiezan a programar gente, mis aprendices, ¿qué les expliqué mucho? Cómo hacer un diagrama de flujo, un algoritmo con las estructuras principales de un código en sí. ¿Sí, muchachos? Para poder entender la estructura. Luego, después ya programar. ¿Sí? Por niveles. ¿Sí, muchachos? Para poder entender la estructura de la diagramación de las estructuras de cualquier tipo de ejecución. ¿Listo? Para poder entender. Entonces, configuración de IPv4 y IPv6, que es lo último. Aquí están las dos, de acuerdo a las estructuras de lo que estábamos mirando anteriormente. Ya esta es la conclusión. Para que el terminal, es decir, de dispositivo final, se comunique a través de la red, debe configurarse de la información de
direccionamientos de IP. ¿Correcto? Hay que asignarle una dirección IP correctamente antes de, para no dañar el sistema. ¿Sí? El terminal debe configurarse con una dirección IP y una máscara de subred. Entonces, para yo poder configurar una red principal con una dirección IP fija, ¿qué debo hacer? Tengo que configurar esas dos, la dirección IP y las máscaras de subred, dependiendo de la posición que yo voy a adquirir, para poder tener la puerta de enlace y revisar la ejecución que se está ejecutando durante ese tipo de direcciones de IP dentro del equipo que estoy manejando yo. ¿Correcto? Entonces, esta es la estructura principal que lo vamos a ver ahorita, un ejercicio sencillo que es práctico y lo hacen ahorita mismo, ustedes lo hacen también. Lo hago yo y lo hacen ustedes ahorita. ¿Correcto, muchachos? Que lo voy a explicar yo. ¿Listo? ¿Listo, Pablo y los demás? ¿Listo? Lo voy a explicar yo y lo hacen ahorita uno por uno, me muestran cómo lo hacen. ¿Listo? Lo hago yo primero y lo hacen ustedes ahorita. ¿Listo? Entonces, acabo aquí. Esta información configura del PC. Todos estos parámetros deben configurarse para que el terminal se conecte correctamente a esa red principal. Esta información consta de la configuración de red de su PC principal, del que maneja, dentro de la red que ustedes manejan, pública o privada, lo que manejen. Además, la dirección IP y la información de la máscara de su red se puede configurar de la puerta de enlace, lo que les hablaba anteriormente. Esos son los puntos principales. Dirección IP, máscara de su red y la puerta de enlace, de acuerdo a la puerta que yo voy a darle permiso para que se conecte esas direcciones principales. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que la puerta de enlace, dice aquí, dice además de dirección IP y la información de máscara de su red, y correr la puerta de enlace predeterminada de la información del servidor del servicio de nombres de dominio que aloja el servicio, de lo que ustedes están en momento, lo que tienen ustedes, una gateway o de cualquier tipo de redes que estén manejando. ¿Correcto, muchachos? Como se muestra a continuación. ¿Sí? Entonces aquí muestra el tipo de denominación para poder configurar ese tipo de redes. Una red, dirección IP fija. Una dirección IP fija, muchachos, para que esté ahí actualmente en esas direcciones de IP. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que estas estructuras es algo muy fácil, la estructura es muy fácil para poder entender ya la estructura, que es lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ya luego en la otra clase voy a hablar sobre el plano de control de IPv4 y IPv6 que vamos a seguir. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Correcto o no, muchachos? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Lo hacemos? ¿Hacemos el ejercicio, muchachos? ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, póngale cuidado. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Listo? Voy a entrar a una máquina virtual que es diferente a mi equipo, en lo que yo manejo. Es muy diferente lo que yo estoy haciendo en mi equipo Mac. ¿Listo? Que yo manejo Mac es diferente a Windows. Todo es diferente. ¿Correcto? Yo manejo máquinas virtuales y manejo otro tipo de conexiones. Entonces vamos a observar cómo hago yo una dirección IP fija, normal, sencilla, con direcciones IP. Cambio la dirección IP y miro la conexión y verifico si está dando conectividad y no. Listo, y se acabó el cuento. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a entrar a mi máquina virtual, que es de Windows, que es algo Windows básico que yo manejo, que es para hacer prácticas que yo manejo siempre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a interpretar ahorita? Vamos a realizar la configuración. Entonces, vamos a entrar a panel de control para poder revisar qué redes tengo yo, ¿correcto? Me voy primero en dónde, a qué tipo de redes tengo que insertar primero. ¿Quién me dice ahí? Que me ayuden un poquito ahí, a ver si se acuerda alguien. Para que lo vamos haciendo, después lo hacen ustedes allá en su equipo. ¿Quién me ayuda ahí? ¿A qué me voy allá? De tipo todo ese tipo ahí en la parte de network, internet. IP de internet, ¿correcto? Network, internet, network, nuevas redes, ¿correcto? En esta parte, ¿en dónde me voy para poder identificar ese tipo de redes y poder interpretar? Es que ese Windows 7 no se utiliza desde hace rato. Network and sharing. Aquí, ¿listo? ¿Sí?
Entonces me voy al adaptador de redes, Pues ¿correcto? Chang ¿Listo? Adapter De Settings, eso redes, ahí. service, listo. Vamos acá, yo lo manejo porque es algo muy chévere para trabajar. ¿Listo? Aquí está la parte área local de conectividad que yo manejo en mis equipos, de lo que yo manejo con la máquina virtual, con Mac y las direcciones que yo manejo, ¿correcto? De acuerdo a la trazabilidad que yo manejo acá. Entonces vamos a revisar aquí. Vamos, clic derecho y vamos a dar propiedades, ¿correcto? Vemos las propiedades de esa dirección de conectividad y nos vamos a qué versión. ¿Versión qué? IP versión 4. ¿Correcto? ¿Sí o no, muchachos? ¿Listo? Y nos vamos a la versión 4. ¿Correcto? Entonces dice acá. Aquí, como está automáticamente la dirección de mi equipo, del equipo que yo manejo, está automáticamente desde ahí, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a cambiar esa dirección IP que yo tengo y la vamos a cambiar por otra dirección IP de entrada, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos? Vamos a asignar una dirección IP aquí. Entonces, vamos a verificar primero qué dirección tengo yo para mirar, para poder cambiar la nomenclatura, ¿correcto? Entonces, vamos a entrar acá. Espera un momentico. Espera un momentico que me salió. Eso. Entonces, vamos a verificar qué dirección IP estoy manejando yo, ¿correcto? Para poder identificar el alcance y mirar, verificar para poder cambiar esa dirección y que tenga yo una dirección IP fija, ¿listo? Entonces, vamos a poner IP config, ¿correcto? Y vamos a verificar la dirección. ¿Qué dirección IP tengo yo ahí, muchachos? ¿Quién No me se dice? alcanza a ver, se ve borroso, Ah, se ve pues, borroso. Borroso, profe. qué pena, Bastante. hombre, que Raquel Se y estoy alcanza que explicando ver aquí. como que un 10, 0, 2, 2, 15. ¿qué? ¿15? Correcto. No, eso es un carajo. Ajá. Qué pena que no se ve, hombre. Espera un momentico, voy a abrir acá. Espera, la red se está fallando. Ahí ya miran. ¿Cómo la ve ahí? Pablo, ¿me verificas? Sigue No, igual, está muy profe. borroso. Pues púchale. Ahí va mejorando. Ahí va Ahí agarró mejorando. ya un poquito. Ahí ya, listo. 255, 55, Listo. 0, sí, ahí Listo. está. 10, Entonces, 0, 2, 2. ¿qué es lo que hay que identificar aquí, muchachos? La dirección IP que yo tengo. ¿Correcto, muchachos? La 100215. Hay que verificar algo importante ahí, la máscara de su red. Termina 255, 255, 255.0. ¿Correcto? ¿Y qué miramos ahí? La puerta de enlace, que es 10.0.2.2. ¿Correcto? Entonces, esa dirección IP que está en la versión 4, la voy a cambiar yo. Le voy a poner una 10.0.2.20. ¿Correcto? Vamos a cambiarlo. Entonces, vamos a revisar y vamos a cambiar. Entonces, ¿qué ponemos aquí? 10, 0, 0, 2, 20, ¿correcto? La máscara de su red, ¿cómo va ahí, muchachos? Va mismamente, ¿correcto? 255, 255.0, ¿correcto? La máscara es la puerta de enlace, ¿cuál sería ahí? La puerta de enlace, muchachos. ¿Cuál iría la puerta de enlace? Abajo. Ahí era la La 10.0.2.2. 10.02.2, ¿correcto? Esa es la puerta de enlace. 10.02, 10, 0, 2, punto 2, ¿correcto? Punto 2, ¿correcto? Que es la inicial de del último octeto. ¿Listo? 2. Aquí, ¿qué ponemos de posición del servicio de nombres de dominio? Aquí hay que ser muy riguroso en ese tipo de principios para poder yo llamar a ese servicio. Preferencias del DNS servicio y alternativas de nombres de dominio del servicio de alojamiento de acuerdo a la página que voy a arrojar, ¿sí? Del servicio. Entonces voy a poner yo 1, 1, 1, 1. Alternativas del servicio. Puedo poner 8 octetos también, 4 octetos, 8.1,
.8, la puedo hacer yo con esa forma también. 1, 0, 0. Ay, se acabó la clase. Listo, muchachos, qué pena que estaba explicando ahí y se me salió todo. Me dañó y me interrumpió la explicación ahí, que ya es para sacar toda la información. Listo, ya creo que voy a compartir nuevamente. Ahí están mirando, muchachos. Sí, pero veo muy borroso. Que es pelote. Ahí se mira. Ahí lo están mirando. Voy a esperar a que se estabilice. Sí, claro. Uno, ¿qué pongo ahí en ese tipo de servicio del servicio, muchachos, del DNS? 1, 0, 0, 1, ¿correcto? Para poder identificar el servicio, ¿correcto? Del sistema de nombres de dominio. Instructor, Listo, dígame. ese DNS de cuál es el 00, ese de cuál es de Cloudflare De o Cloudflare, de sí. Google. Sí, de Vale, Cloudflare. vale. Sí. Tener en cuenta que se puede utilizar el de Google, ¿no? El octet, el 8, ¿no? 8, 4 octets. 8.8.8.8, los 4. ¿Listo? Para poder mirar el servicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya voy a mirar si cambia esa dirección IP de acuerdo a la reglamentación de direcciones IP fijas dentro de ese proveedor de versión IPv4. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Hago la asignación y le doy aceptar. Y para que dé cambios. Entonces, él mismo cambia la dirección IP, ya hace cambios. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un refresco para refrescar y verificar. IP conf. IP conf. ¿Cómo la ven ahí la estructura? ¿Cambió la dirección IP? Sí, señor. Ahora hágale un ping a Google a ver si hay. A ver, claro, exactamente. Entonces, pin google.com. Tiene que generar. Correcto, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿ven la estructura de lo que está requiriendo ahí? Esa estructura, ¿sí? Replay, recopilando. Datos de información. Sí, muchachos, entonces, por favor, practíquelo. Ustedes, muchachos, y lo verifican, ¿listo? Haciendo la estructura. Sabiendo que la máscara de su red tiene 255, 254, entonces puedes hacer de cualquier tipo de versión de la estructura de máscara de su red para el último octeto de la versión de IPv4. ¿Listo, muchachos? ¿Sí la pillaron o no? Sí, señor. Listo, hágala, Pablo, a ver. Hágala, Pablo, y me muestra. A ver, ¿alguien me muestra quién lo hace? ¿Me muestra? Claro que si de pronto la hago se me cae la señal, pero Bueno. vamos a mirar a ver qué carajo. Pero es bien, ¿listo, Pablo? Mira, verifica todas la parte de la máscara de su red y verifica que tiene 255 formas para poder sacar esa máscara de su red y la dirección IP del último octeto de acuerdo a la posición. Eso es práctico, Sí, señor. muchachos, Entonces, es muy práctico. ¿comparto muy la práctico. pantalla Sí, o...? dale, Leo, comparta la pantalla. Sí, dale. Bueno, Dale. comparto toda tu pantalla, sí. Para que hagas el ejemplo. Ahí se alcanza a ver la A pantalla. ver, ya vamos a acabar. Ahí ven pantalla. Sí.
Ok. Vamos primero verificar Exactamente. la IP que tengo la yo. IP que tiene. Si no, da error. Correcto, eso no se sabe. Bueno, aquí está la 192, 168, 101, 101, la termina 5. 5 en el último octeto que es 5. Más Listo, que vamos a puerta de cambiar esta vaina. predeterminada 5, termina en 1, la 1, puerta 1. de enlace. Listo. Vamos a ver. Igual nos sale la red, pero qué carajos. Sí. Vamos aquí a, como este es Windows 11, entonces nos damos clic No hay derecho aquí en problema, esa es la inicio y nos misma vamos cosa. aquí a, Todo es lo mismo. Cambia sí, la posición. aquí en sistema, vamos aquí a redes internet, Ajá. aquí en Net. internet, Ajá. no me interesa, estoy acá por wifi, perdón, ¿Cuál yo estás? estoy acá es por wifi, no, Ahí. este estaba por acá por wifi, sí. Ujú. Bueno, acá también podemos verificar También, ajá. acá también las direcciones Direcciones IP IP, de una vez, sí, también. sí. Para no confundirse, pues a veces, ¿no? Sí. Entonces aquí abajito le damos aquí en más opciones de adaptador, aquí le damos a editar Sí. Hay otra forma y también aquí para nos meter. aparece Versión 4, el IPv4, aquí está, entonces vamos a correcto. cambiarla a ver si es que no sale volando esta vaina. 190 y... Uy, pasó, hijo. 192, 168, Ujú. 101, 50. Correcto, muy bien. 155, 550. Ajá. Es curioso porque aquí en Windows No, 11 ya le bota sí, uno los le, 3, le arroja, le 255 arroja a directamente. comparación de Windows 7 que solamente salía el 255 en el Sí, primer y me octeto toca a mí, y en el resto ceros. asignarle, claro. Eso es lo duro, ¿sí? En todo equipo. 192, 68. Esa es la ventaja y todo, para todo hay que hacerle, muchachos. Aquí sí vamos a poner los de Google De Google pone, listo, los y octetos aquí de los de 4, Chrome. ajá, correcto. Uy, Muy ese bien, 11, ¿dónde fue? 1, Vamos a ver si es que no nos sale volando. Orlando, dale a aceptar ahí. Ahí conectó, dale. Ya voló. Ya Ya voló, ahí volamos, volando. ¿vio? Dale IP. ¿Ya ven mi pantalla nuevamente? No, no veo nada. Ahí dale la IP, dale por el terminal. No Pero veo. están viendo mi pantalla, están viendo el Sí, CMD. sí, pero no lo veo, lo veo borrosísimo. Listo. Sí, está borroso. Borrosísimo. Que internet no ayuda a cambiar. Sí, es que es lo de Internet Raco. es lo de Rex, no ayuda. ¿Para qué, muchachos? IP No sé si lo config. alcanzan a ver acá. Sí lo veo, Ya que ajá. Sí cambia la Sí, está, la señal. sí se dirección alcanza a ver. IP50 más que la puerta determinada, ajá. Sí está bien todo. Y la máscara de su red que termina en 0. ¿Correcto? Entonces dale ping de Google para ver si ya agrega la nueva dirección. Dirección IP fija. Sí. Esos son direcciones IP fijas. Ya miren que aquí el DNS, ya aquí los tengo con Ahí los 8, está. los 4 8, que es Correcto. el principal. Correcto. Recordemos que para ver cuál es el DNS DNS. utilizamos el NS de lookup. Coloca. Sí, exacto. Ping. Sí, no olviden todos esos puntos, ¿no, muchachos? Todas ¿Dónde esas crees que era? prácticas, muchachos, porque si no se olvida. Y este ejercicio es de muy práctico esto, muchachos. .com. Y ahí vemos que ya nos da conexión, Ya ahí arroja está el tiempo de respuesta, Ujú. MS 100, Ujú. 11 MS 16, Perdidos 4 y ahí está. y, Enviados perdidos 4, 0 y recibidos recibidos 4. 4. No hay pérdidas de nada de alojamiento. ¿Correcto, muchachos? ¿Es muy práctico ese ejercicio? ¿Sí o no, muchachos? ¿Les gustó o no? ¿Bien la práctica sobre ese ejercicio? Sí, ese está ¿verdad? bueno, profe. No, es muy importante. Eso sirve para todo. Son muy interesantes, Juan Pedro. Y aquí en Son muy adelante vamos a buenos, hacer ¿no? muchos Entendemos duros, mucho. más vamos a hacer más duros después, con esa parte, ¿correcto? En la practicidad. ¿Listo, muchachos? Todo lo que miramos, por favor, repasar la nomenclatura de la versión 4, ¿correcto, muchachos? Graves en eso, para poder yo trabajar todo este tipo de estructuras. Y cuando ustedes estén ya en carne propia, en el equipo, en una oficina de sistemas, así les va a tocar para revisar si hay red en cada equipo de cualquier tipo de oficina. Y así mismo yo me doy cuenta si hay redes o no hay redes, qué dirección está funcionando,
qué falta, qué hay que cambiar, hay que cambiar el tipo de dirección IP, cambia todo y se pone una IP fija para poder reemplazar a la dirección que tiene el equipo que está por la gateway. ¿Correcto? ¿Listo, muchachos? Entonces es algo muy importante este procedimiento, que después vamos a hacer más ejercicios. Yo después voy a dejar más ejercicios para que practiquen. ¿Listo, muchachos? Entonces espero que hayan entendido la clase de hoy y les haya gustado la nomenclatura de hoy, muchachos. Sí, señor, excelente. ¿Listo? Lo único fue ahí con la IPv6, pero vamos a buscar más Sí. información. Listo, a ver, no, claro, la IP, no, después hacemos un ejercicio de IPv6, no se preocupe, Pablo, yo lo hago. ¿Listo? Pues lo hacemos. ¿Listo, Pablo? No te preocupes. ¿Listo, muchachos? Para poder trabajar. ¿Listo? Hacemos esa nomenclatura. ¿Listo, muchachos? Entonces, sabiendo que yo manejo Mac y es muy diferente a lo otro. Sí, muchachos, yo manejo poco de redes acá, pero yo les hago el ejercicio para que lo entiendan mejor ustedes. ¿Sí, muchachos? Para que lo hagan y lo practiquen. ¿Correcto? Les dejo como tarea, los que no hicieron hoy, me presentan la otra clase. ¿Correcto, muchachos? ¿Listo? ¿Quién fue que me presentó? Fue Pablo nomás, ¿no? Y los demás me muestran en la otra clase. ¿Listo, muchachos? ¿Correcto? ¿Listo? Para que lo hagan. Háganlo a conciencia. Háganlo a conciencia y miren, verifiquen. ¿Listo? Para que lo verifiquen y lo practiquen, que eso es algo muy práctico para sus vidas diarias de su vida. ¿Sí, muchachos? Para poder identificar. Y así sea, ya se vuelven duchos después más allá. Después vamos a manejar Packet Tracer, vamos a manejar todas estructuras de desarrollo y todo eso, y eso es más duro todavía. Entonces, para poder comenzar en calentamiento, ¿correcto? Bien. Entonces, muchachos, una manito para poder dejarlos y dejarlos descansar. Una manito de los que estuvieron hoy en la clase de hoy, de la estructura. Eso sí, muy bien. Esperen un momentico. Eso sí, muy bien, muchachos. Muy bien, y me alegro verlos, muchachos, y un feliz año nuevo y de lleno de bendiciones, muchachos. ¿Sí? Les deseo yo, muchachos, que este nuevo año acaben, culminen muy bien sus materias, hagan bien el procedimiento y no olviden retroalimentar sobre el proyecto, mirar los procesos de acuerdo a las estructuras. ¿Correcto, Pablo y los demás? ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Todos, muchachos, espero que le hayan entendido el proceso ya de lo que yo estaba hablando anteriormente. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Esto es de mucha práctica, muchachos. Esto sí ya es de ustedes hagan un ejercicio, eso ya sabrán. Después ya se meten más en redes, se meten en otras nomenclaturas, ya saben y ya dan solución al proceso de desarrollo de la parte de las direcciones IP. ¿Correcto, muchachos? Ahí lo que hicieron fue ustedes es una dirección IP fija dentro de la red que manejan ustedes dentro del proveedor del servicio de nombres de dominio, sistema de nombres de dominio. ¿Sí, muchachos? Ese fue el lema de hoy. ¿Listo, muchachos? Le damos un OK de la nomenclatura de lo de hoy. ¿Listo, muchachos? Un bien. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o algo, muchachos? Antes de cerrar, para dejar guardar el videito, para ponerlo después para los que no estuvieron. Por mi parte no, señor, todo quedó muy claro. Listo, muy bien, listo, Pablo. Los demás bien, Pablo bien, Julián, Todo claro, profe. Jennifer, Oscar y Bernardo, Sí, señor. Elainer también. Sí, señor. Listo, Todo ok. Julián Álvarez también. Listo, bien. Hoy no vi a Joana, ¿no? No estuvo Joana tampoco, hoy no vino. No la veo, ¿listo? Bien. Espero que se atrase. Ella sí estuvo, pero la mitad como que se salió. Pero dices? sí estuvo en la primera. A la primera, bueno, listo. Entonces, muchachos, tener en cuenta que yo la otra próxima clase voy a revisar los puntos de lo que yo dejé ahorita, ¿listo? Que voy a revisar a uno por uno de qué hizo con esa dirección IP. Cambio y una dirección IP fija, de acuerdo a la nomenclatura que manejan en el equipo. ¿Listo, muchachos? Para mirar la puerta de enlace. ¿Listo? Entonces voy a dejar de grabar, muchachos, voy a dejar de grabar para dejar bien el videito. Entonces, muchachos, los dejo. Una buena noche, muchachos, y nos vemos en la próxima clase. Estaremos pendientes de las cosas, estaremos retroalimentando alguna cosa o algo para poder entablar y ir evaluando. ¿Correcto? Bien. Entonces, esperen un momentico, voy a dejar de grabar para poder realizar bien la estructura. ¿Listo? Entonces, bien.